Ya. Este, vamos a tener que hacer ustedes van a tener que hacer algunos cambios, como les decía, en la guía, porque no estoy encontrando los componentes que se menciona ahí. Pero eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Para ver cómo van a hacer ese cambio. No, no es muy trascendente. Ah, bueno, lo que les decía, ya tienen ustedes la guía colgada en el DUTI, el primer laboratorio. La teoría que corresponde a ese primer laboratorio todavía no lo hemos terminado. Esa teoría lo debemos terminar entre esta semana. Ya hemos hecho algo ayer en el grupo B, perdón, en el grupo A, y lo estaríamos terminando el próximo martes. ¿Ya? Y el plazo de entrega del primer laboratorio es posterior, por lo tanto, van a tener tiempo para poder cumplir con ese laboratorio. Me parece que el caso de ustedes está el día 20, la entrega de ese primer laboratorio. Eh, eh, ¿Qué más tenemos? A ver, el laboratorio. Bueno, los grupos de laboratorio, los grupos ustedes se conocen, ustedes agrúpense como la vez pasada, ¿no? Agrúpense como máximo de 5, máximo de grupos de 5. Y, y realicen el primer laboratorio, háganlo. Entonces, lo cuelgan, ya también está el enlace donde van a colgar el primer laboratorio, ¿no? O sea, el primer informe. Lo cuelgan en el laboratorio que corresponda. ¿Ok? En el enlace que corresponda, lo cuelgan. Entonces, ahí en el informe están los nombres de los alumnos, ¿no es cierto? Y el grupo al que pertenecen. Entonces, eso yo voy a tomar y lo voy a colocar en el registro para, para la asistencia posterior, para tomar asistencia posteriormente, porque, les repito, el laboratorio es obligatorio, ¿no? Entonces, tenemos que tomar asistencia obligatoriamente, ¿ya? Entonces, hagan ese primer laboratorio, me envían con los nombres y de ahí voy a tomar yo el registro, para el registro en qué grupo se encuentra y qué laboratorio les corresponde, ¿correcto? Como le digo, puede haber del grupo B también, del grupo B de teoría, puede haber acá alumnos, no hay ningún problema, porque no pueden hacer por el horario, qué sé yo, pero una vez registrados ahí, ya eso va a quedar, porque yo voy a tener que tomar asistencia de acuerdo a lo que ustedes me han enviado en su informe, ¿ya? En el horario que corresponda al laboratorio que me están enviando. Entonces, si no va a poder asistir en ese horario, va a estar con falta, porque tiene que asistir en el horario donde van a hacer todos sus integrantes, van a hacer el mismo laboratorio, ¿no es cierto? No tiene caso asistir a un laboratorio donde se trata otros temas. Como le digo, los temas del grupo A de teoría y del grupo B de teoría son diferentes. Eso se va a ir intercambiando, porque no necesariamente vamos a empezar con el BAC. El primer laboratorio que pertenece al BAC para el caso del grupo A y del grupo B de laboratorio, tienen que diseñar en el modo de corriente continua. Y ese mismo back lo van a hacer el grupo C y el grupo D, pero en modo de corriente discontinua. Esa es la diferencia. ¿Ya? Básicamente es el mismo contenido, solo que el diseño es diferente, ¿no? Uno es continua y el otro es discontinuo. Esa teoría lo vamos a ver el día viernes en el grupo B de teoría, perdón, mañana, ¿no? Mañana en el grupo B de teoría, y lo vamos a terminar la próxima semana. Entonces van a tener tiempo ustedes para diseñar eso, pero pueden ir avanzando, por eso ya lo he colgado, porque
necesitan herramientas ahí, por ejemplo, la simulación que se va a hacer es en el ORCAD. Ya les comentaba ayer por qué motivos, porque debemos medir eficiencia del conversor. Hay que medir y calcular la eficiencia. Y el PSIM es todo ideal ahí, ¿no? Ahí no se puede medir eficiencia. Entonces, por ese motivo, tenemos que usar el ORCAD, ¿ya? Para la simulación. Después, para el cálculo, pueden usar el MATLAB o el MATCAD, cualquiera de los dos programas. Hay que hacer gráficas, curvas, esas cosas. Ahí está, ahorita lo vamos a chequear la guía. Y eso lo pueden hacer en MATCAD o en MATLAB, cualquiera de los dos programas, el que más dominen, ¿no? Y estaría consistiendo entonces en dos partes el, el laboratorio, una parte de simulación y otra parte de cálculo. ¿Ya? Es bastante extenso el laboratorio, por lo mismo que también se está considerando la cantidad de 5 alumnos, ¿no? por grupo. Entonces, no hay ningún impedimento para que digan, es muy largo el laboratorio. No, pueden repartirse el trabajo y cumplirlo. ¿Ya? Eso sería en cuanto a los laboratorios. Hagan su grupo, como les digo, tienen libertad para ellos escoger con quiénes van a trabajar, porque fíjense, el semestre pasado, ha habido un alumno que lo han abandonado, según él, ¿no? Es lo que ha indicado el alumno. Lo han abandonado sus compañeros porque ya habían aprobado el curso. Es lo que me mencionó, ¿no? Ya habían aprobado el curso y solo él del grupo de 5, solo él estaba mal y necesitaba ese laboratorio para aprobar. Y según él, lo han abandonado a su compañero y lo han dejado solo en la entrega del último informe. Por lo tanto, ese informe estaba mal hecho. O sea, no estaba bien hecho. Entonces, se jaló y por la deslealtad de sus compañeros. Entonces, reúnanse ustedes con un grupo que van a terminar el laboratorio, ¿no? Que van a abandonar o que van a dejarlo solo pues, al final al alumno o al compañero porque ya han aprobado ustedes el curso y ya no me interesa presentar el último y voy a dedicarme a otras cosas. Eso eviten, ¿no? Eso ya entre ustedes se conocen, júntense en grupos de 4, 5, 3, etcétera, y me pasan en el informe. En el informe va a estar los nombres y a qué grupo pertenecen, ¿no es cierto? Y yo eso lo voy a pasar al registro y eso queda ya registrado para los siguientes laboratorios. O sea, no vamos a tener asistencia del primer laboratorio porque yo no sé en qué grupos están. ¿Ya? Pero a partir del segundo laboratorio ya tenemos asistencia. Vamos a registrar la asistencia. Porque yo ya voy a saber en qué grupos están cada alumno, en qué grupo está cada alumno y con quiénes está, ¿no? Nada más. Eso sería, eso sería todo, me parece, ¿no? Ahora, si la dirección me manda, porque no sé cómo estarán organizando los laboratorios ellos, ¿no? Pero si me manda, por ejemplo, listados de laboratorio, eso lo tomamos nomás como referencia. Lo que va a valer es lo que ustedes me van a enviar. Eso va a quedar registrado. Porque en el DUTIC no hay laboratorios, o sea, no hay página diferente para laboratorios, ¿no? Hay solo 2 de teoría, nada más. Entonces, en la teoría del grupo A, ahí está incluido el grupo A y B de laboratorio. Y en la teoría del grupo B está incluido el C y el D. Entonces, ahí tienen que colgar sus trabajos, ¿no? Los que pertenecen al grupo C tienen que entrar al grupo o alguno de los alumnos que está integrante del grupo ingrese al grupo B de teoría, ahí va a estar el enlace del grupo C, ahí colgaría el trabajo, ¿no es cierto? De esa manera, ya ustedes se organizan dónde van a hacer, con quiénes van a trabajar y en qué horario van a hacer ese laboratorio y quiénes son los integrantes. Nada más, me parece que está
está bien eso que estoy planteando, o sea, va a funcionar. Ya pueden empezar porque ya tienen la guía. Bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta de lo que les he indicado para entrar a ver qué cosa vamos a hacer en el laboratorio y qué cambios van a tener este informe con relación al anterior semestre. Vamos a revisar qué cosas se está pidiendo en este laboratorio. Este es el horario del grupo A del laboratorio. Este es el laboratorio tanto para el grupo A como para el grupo B. No confundan, ¿no? El grupo de teoría con los grupos de laboratorio. Cuando estamos en laboratorio, hablamos de grupo A, B, C y D. Se refiere a los grupos de laboratorio, ¿correcto? Cuando estemos en teoría, vamos a hablar del grupo A y B nada más. Nos referimos al grupo, a la teoría, a los grupos de teoría. Acá entonces tenemos, dice laboratorio 1, grupo A y B. Se refiere a los grupos de laboratorio, ¿no? Entonces, para el grupo A y para el grupo B de laboratorio, esta es la guía, es la misma guía. Tienen que hacer un diseño del conversor back, pero que trabaje en modo de conducción continua. Un poco ya vimos ayer, ¿no? De cómo este conversor se comportaba, en qué modos trabajaba, podía trabajar, mejor dicho. Teníamos tres modos: el modo de corriente continua, el modo de corriente crítica y el modo de corriente discontinua. ¿Ya? No puede trabajar en los tres modos. Ustedes tienen que elegir en qué modo trabajar. O es en continua o es en discontinua. El modo crítico nunca se diseña en modo crítico porque ese es el límite entre continua y discontinua. Entonces, cualquier variación de los parámetros pasaría a continua o cualquier variación pasaría a discontinua y eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, el diseño es o bien en continua o bien en discontinua. ¿Ya? Aquí lo que les corresponde al grupo A y B sería hay que diseñar en modo continuo. El diseño nosotros todavía no hemos visto. Hemos hecho ayer un análisis del conversor back y les he colgado también la, esas anotaciones de aula que tenía, de, que lo vamos a desarrollar en clase. Ahí está colgado y ya lo pueden ir revisando. En base a eso hay que hacer este diseño. El diseño de estos conversores es muy variable, o sea, diferentes textos van a encontrar que tienen diferentes formas de diseñar un conversor back o un conversor en general, ¿ya? Entonces, cuidado con estar abriendo libros, otros textos y se van a encontrar con cosas que no hemos tocado, no sabemos, ¿no? ¿Y por qué no he enseñado esto? Porque si esto dice que se hace de esta manera, etc. No, como le digo, cada autor tiene su propio camino. El caso es que todos llegan al mismo punto. Entonces, tengan cuidado ahí porque se pueden perder con tanta fórmula, ecuación, etcétera. Nosotros vamos a hacer un diseño que me parece que es el más fácil, porque fíjense ustedes, en otros textos hay unas ecuaciones increíblemente grandes, etcétera, y porque toman consideraciones que nosotros no tomamos. Entonces, eso hace que varíe las ecuaciones, ¿ya? Lo nuestro es, yo considero que es lo más fácil. Entonces, sigan la secuencia y van a ver que vamos a obtener los mismos resultados, ¿ya? Entonces, el objetivo está el diseñar en modo de conducción continua con las especificaciones proporcionadas, dice, ¿no? Estas son las especificaciones que hay que tomar para ese diseño.
La tensión de entrada, la mínima, 24. La nominal, 28 y la máxima, 32. Esa es la entrada continua, ¿no? Este es un conversor de continua a continua. Se va a convertir la continua, lo va a procesar y vamos a tener continua en la carga. Entonces la entrada es continua, pero varía de 24 a 32 voltios. Puede variar, dice, ¿no? La tensión de salida es 12 voltios. Eso sí tiene que ser constante, no podemos variar la tensión de salida, ¿no? Porque, claro, podemos variarla, pero debemos mantenerla constante para un caso dado. Ahora, queremos, por ejemplo, 18 voltios, se puede obtener, pero mantenerla constante para 18 voltios, o 12 voltios, o 20 voltios, etcétera, ¿no? La frecuencia de conmutación, estos conversores trabajan en alta frecuencia, es de 100 kilohertz. La corriente de salida máxima es 10 amperios y la mínima 1 amperio. Y el ripple de salida es el 1% del voltaje de salida. Esas son las específicas, eso es lo que debemos obtener nosotros con la simulación, ¿no? Entonces dice acá, hay que diseñar el conversor para obtener estos datos. ¿Y qué significa entonces diseñar? Diseñar significa seleccionar el valor de L, seleccionar el valor de C, colocar en la resistencia de carga, el valor en la resistencia de carga, seleccionar un MOSFET para que trabaje a esta frecuencia y con estas corrientes, tensiones, y un diodo, ¿no? Un diodo, seleccionar un diodo para que trabaje bajo estas condiciones. Eso es diseñar, porque la topología no va a variar. La topología BAC, ya la hemos visto ayer, es la misma. Eso no tiene por qué variar. Lo que tienen que ustedes es seleccionar los componentes para que funcione con estas tensiones y corrientes, con esa potencia que está especificándose ahí. Eso es diseño. Entonces, ya nosotros ayer hicimos una selección del valor de L, calculamos el valor medio de la tensión de la tensión del interruptor, el valor eficaz o los valores pico, etcétera, ¿no? Algo hicimos de eso. Eso mismo hay que hacer con esto, pero con estos datos. Ese es diseñar. Luego que diseñen, ya tienen el valor de L, de C, de todo lo que sea, simular y analizar las características del conversor en estado estable. Entonces, ahora sí lo llevan al simulador, ¿no? Hacen su esquema, meten los valores, ese es para analizarlo. La siguiente es determinar pérdidas y eficiencia del conversor BAC. Entonces acá lo que vamos a hacer es medir las pérdidas en cada componente, ¿no? En teoría, nosotros asumimos las pérdidas cero, ¿no? Eso no es real. Pérdida cero. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no asumiríamos esas pérdidas cero, tendríamos que considerar una resistencia en serie con el inductor, una resistencia en serie con el capacitor. ¿Ya? Eso tendríamos que considerar para medir sus pérdidas de esos componentes. Igual sucedería con el interruptor, ¿no? Con el MOSFET. Tendríamos que considerar ahí unas resistencias, yo qué sé. Eso complica el circuito, ¿no es cierto? Va a complicar, va a hacer el circuito va a ser más complejo. Y vamos a tener que usar mucha matemática, o sea, vamos a tener muchas variables, ¿ya?
Por ese motivo, en el análisis teórico se considera eficiencia 1, o sea, sin pérdidas, porque si no, no van a salir unas ecuaciones, ahorita vamos a verlas, bastante grandes. Entonces, eso evitamos en teoría. Y nuestras ecuaciones que nos salen en teoría nos sale unas ecuaciones que es bastante pequeñas, ¿no? Esa es la idea de trabajar con eficiencia 1. Aquí no, aquí estamos trabajando con pérdidas, por eso dice hay que medirlas esas. Luego, analizar las variaciones de la eficiencia para diferentes resistencias de carga. Esto ya es, cálculo, o sea, ecuaciones matemáticas hay que ingresar al programa para variar las resistencias y obtener cómo está variando la eficiencia para diferentes cargas. Y en el último caso es lo mismo, analizar las pérdidas y la función de transferencia en función del ciclo de trabajo. Ya, eso ya es cálculo, eso ya no es simulación. Antes de eso, me estaba olvidando, el texto que vamos a utilizar es este acá. Nosotros, no, es este de aquí. Ya lo deben tener porque el semestre pasado usamos este texto, ¿no es cierto? Pero este texto está más dirigido para convertidores de corriente continua en corriente continua. Y hay una última sección donde toca los componentes de los semiconductores. Nosotros usamos esa parte para el semestre pasado. En este caso ya es todo vamos a usar este manual de laboratorio. Y justamente la teoría, como les digo, el laboratorio tiene que estar con su teoría, porque si no conoce la teoría, ¿cómo hace el laboratorio? ¿No es cierto? No, no se puede. Entonces, la teoría que nosotros debemos conocer también tiene que estar ligado a la información del laboratorio. Por ese motivo, el mismo autor se está tomando como libro texto de la teoría. ¿Ya? Entonces, cualquier duda que tengan de laboratorio pueden recurrir a su texto y ahí van a encontrar las mismas ecuaciones, claro, ya ¿qué se llama? Analizadas o ya explicadas, ¿no es cierto? Acá no, acá solamente le da la fórmula nada más. Siempre y cuando tengan alguna duda, pueden referirse entonces a la teoría del libro. ¿Ya? Esos son nuestros textos base con los que vamos a trabajar este semestre. Esto es para la primera y la segunda parte del laboratorio, perdón, del curso. La última ya no tiene información, que inversores ya no tiene esto. Eso lo vamos a hacer con otro texto. Ya, esos serían los objetivos. Acá están las especificaciones, ya lo hemos visto. Acá dice, en Prelab nos dan todo este texto lo van a encontrar en el libro. Yo lo único que he hecho es traducirlo y juntarlo y adecuarlo a lo que nosotros vamos a buscar. O sea, con el conocimiento que nosotros tenemos, lo vamos a realizar esto. Ya, mire, diseñar el conversor va con bueno, está repitiéndose correcto, operando en modos así, y nos dan unas ecuaciones de diseño. Acá está. Ahí nos da unas ecuaciones de diseño, dice, y están en el apéndice A del texto de referencia, o sea, del texto que nosotros hemos destapado. Y ahí ustedes van a buscar en el apéndice A las ecuaciones.
en el apéndice A de la tabla 1. Acá tienen algunas ecuaciones, pero no las explican, ¿se da cuenta? Solo colocan ecuación 1, ecuación 2. Igual acá, esta es la tabla 1 y están las ecuaciones. No están explicadas. Entonces, si quieren ustedes la explicación de esto, como les digo, tienen que ir al texto bueno, aquí está del back, está volteado, pero no vamos a revisar porque les voy a indicar cómo se va a proceder. Acá nos dan algunas ecuaciones de diseño. A ver, mejor lo voy a... Pueda que... estas ecuaciones de diseño están en base a la eficiencia, están con la eficiencia. Por ejemplo, para el BAC, ¿no? Que es lo que corresponde para este laboratorio, el mínimo ciclo de trabajo es el MVDC mínimo que nos proporciona la fórmula dividido entre la eficiencia. Y así por el estilo. A ver, vamos a ver más abajo. Este es el ripple de salida, el delta y L. Todo esto en la teoría que desarrollamos se puede, no hay más. Todo esto se puede encontrar. Esto corresponde al BAC. Máximo filtro. O sea, no necesariamente pueden tomar. Veo que aquí solo esto estaba con la eficiencia. El resto, ya, vamos a ver. Vean, dice que hay que, usando esas ecuaciones, diseñen esto, ¿no? Este conversor. Ahora, en la parte 4, dice, diseño rápido, no pone. Asumir una eficiencia del 85%. Para las ecuaciones, asumimos una eficiencia de 85%. Si quiere, pueden asumir 90 o 95, no hay ningún problema. ¿No? Pero aquí nos dan como dato 85. 85. Asumimos 85. Ahora, aquí nos dice seleccionar L 40 micro con su resistencia. Estas son las resistencias de carga. 1.2, máximo, mínimo. Este es el D, el ciclo de trabajo. Acá está el capacitor de 100 micro. O sea, en otras palabras, nos están ya dando los valores de los componentes. O sea, nos piden diseño y por otro lado ya nos dan los valores de los componentes. Entonces, ya está diseñado. Si yo voy a colocar L40, L mínimo o máximo 12, el C 100 micro, el MOSFET es el IRF 150, el diodo es el MUR 1060. Si yo coloco eso, ya está diseñado. ¿No es cierto? Ya no necesito hacer ningún cálculo. Entonces, vean, estos datos que nos dan aquí en esta parte 4, diseño rápido, dice, ¿no? Eh, ya el conversor BAC ya lo pueden armar con estos datos. Pero, ¿cómo saben si con estos componentes, con estos valores de componente, está en corriente continua? Se supone que si este laboratorio es un conversor BAC en modo de corriente continua, pues estos datos, estos valores que nos están dando, debe estar pues, en corriente continua, ¿no? Se supone, porque no nos van a dar componentes que están en discontinua y nos piden analizar en continua, ¿no? Se supone que está en continua, ¿ya? Entonces, eso hay que, miren, en la teoría vamos a hacer un diseño. Eso sería el próximo martes, ¿no? Para el grupo A. Vamos a hacer un diseño, no este. Otro, nos vamos a poner un ejemplo y vamos a hacer un diseño de un conversor BAC. ¿Ya? Pueden optar ustedes por ese método.
O sea, hacer su propio diseño y ver si estos datos que nos proporcionan son correctos. O si no, nosotros con los datos que obtenemos en el diseño, trabajar. Ya no con esto de acá. Me parece que es mejor. ¿Ya? Solo que, ojo, en el diseño, por ejemplo, que tengamos, nos va a salir un L, digamos, vamos a suponer, ¿no? De 120 microhenrios. Nos sale en el diseño. Puede salir, no necesariamente tiene que ser cercano a este, puede salir 120. ¿Ya? ¿Qué ESR le van a poner? El ESR es la resistencia en serie del inductor. Entonces, aquí nos dice que el ESR del inductor es de 0.05 ohmios. ¿Ya? Entonces, nosotros también, o sea, para el inductor que ustedes obtengan, pueden colocarle este ESR. Es la resistencia de del conductor, ¿no? Del bobinado del conductor. ¿Ya? Entonces, podemos hacer eso. Igual sucede con el capacitor. El capacitor es de 100 micro, pero no nos dicen de qué fabricantes, porque de acuerdo al fabricante nosotros sacamos el ESR. ¿Ya? Y aquí ya nos dan el valor del ESR, que es de 50 miliohmio. Entonces, de igual manera, nosotros para el valor que nos den, para el valor que nos proporcione o que calculemos, le podemos asumir esta resistencia de 50 miliohmios. En el caso aquí vamos a tener, tenemos ya un problema. En el caso de estos dispositivos, el MOSFET, necesitamos un MOSFET y un diodo. Entonces, aquí el MOSFET que nos dicen que utilicemos es el IRF 150, que tiene 100 voltios de voltaje pico máximo, ¿no? Que soporta 100 voltios. Y la corriente media es de 40 amperios, es un MOSFET de 40 amperios, tiene una resistencia, etcétera, etcétera. Son sus características del MOSFET. Eso ya hemos estudiado, ya sabemos a qué se refiere cada una de las características. ¿Ya? Este MOSFET debe estar en el ORCAD, porque si no está, tendrían que hacer ustedes el modelo, así como hemos hecho el semestre pasado, ¿no? Y eso no vamos a utilizar modelos reales, o sea, no modelos aproximados como los que hicimos el semestre pasado, sino ya de componentes reales. Entonces, yo he estado revisando en el ORCAD, este IRF 150 existe. ¿Ya? Lo pueden sacar de la librería IRF. Acá hay una librería IRF. Se van a las librerías del PSpice. Esta es la librería del ORCAD, ¿no es cierto? En las librerías van a encontrar estas librerías y ingresan al PSpice. Ahí buscan este caso el IRF. Está como IRF. Acá está. Ya es la librería IRF. Lo cargan y ahí dentro de la librería IRF van a tenemos un montón de MOSFET y diodos. También hay diodos, fíjense, diodos. Pero este diodo, ¿qué características tiene? O sea, hay que buscarlo en el manual, ¿no? Pueden utilizar uno de estos diodos también. Mira, esta es una librería antigua. La IRF ya desapareció, como les dije, la IRF es la International Rectifier. Ese ahora se llama Infineon, ¿ya? Pero ha mantenido sus códigos. Los códigos antiguos se están manteniendo con el Infineon. Por eso tenemos IRF todavía. Entonces, estos diodos, estos transistores, estos MOSFET que hay, deben estar en el Infineon. Se ingresen al Infineon y ahí busquen sus características. O pueden buscarlo directamente con el número, ¿no es cierto? Ya ustedes se encargan de eso. ¿Por qué razón le digo eso? Mire, en el caso del IRF no hay problema, tenemos el IRF 150, pero aquí nos dicen que debemos utilizar también un MUR 1060. El MUR 1060 es un diodo, ¿no? Este es del fabricante
un semiconductor, un semi. Y resulta que no he encontrado en la librería del ORCAD. Es lo que he estado viendo. Acá está los diodos de la on semi y no está este diodo que nos piden, el MUR 1060. MUR hay 2020, 2109 y hay otros MUR 220, 260, pero no hay el 1060. El MUR 1060, el MUR 1060 es un diodo de 60 voltios de voltaje inverso. Tiene una corriente de 20 amperios en directa. Su resistencia es de 25 mili en directa y el voltaje en directo de 0.4. Esas son sus características, ¿no? No tenemos el MUR 1060, entonces hay que reemplazarlo esto. Busquen un diodo que esté dentro del ¿no? Ahí tienen un montón de diodos que tenga, que soporte la corriente que ustedes van a calcular. Aquí tenemos 20 amperios. Se supone que la corriente que él ha diseñado está por debajo de los 20 amperios, ¿no es cierto? Debe estar en los 7, 8, 10 amperios, qué sé yo. Entonces, ustedes podrían trabajar con un rectificador, digo, con un diodo que tenga unos 15 amperios, 12 amperios. Ya ustedes se encargan de buscar, ¿ya? Entonces, porque no hay este diodo, no encuentro. Ahora, si lo pueden conseguir en buena hora, ¿no? Pueden ya usar este diodo también. Si no, hay que reemplazarlo por otro, ¿ya? Y de manera que cumpla, que los valores de voltaje y de corriente no excedan los valores de las especificaciones del diodo. Eso. En el caso del MOSFET no hay problema porque está, pero en el caso del diodo van a tener que buscar. Y ahí he visto diferentes en el on diodo, hay diferentes MUR. Entonces son diodos. Acá en la parte de abajo ven ustedes, son diodos. Lo único que hay que chequear es qué características tienen y si soportan, ¿no? Los 20 amperios, etc. Vamos al manual y ahí le van a ir, en el datasheet, ahí va a estar. Entonces, uno que cumpla, pueden utilizarlo. Aquí también en el IRF tienen diodos. Ahí está. El 10BQ pueden también tomar estos diodos. No sé qué características tendrán, pues, ¿no? No van a tomar diodos de 100 amperios, de 200 amperios, porque tienen mucha caída de tensión. Eso ya saben ustedes, ya, ¿no? Eso ya saben, ya. Hay que tomar diodos que estén, si nuestro conversor maneja máximo corrientes de 7 amperios, 10 amperios, entonces compren uno o busquen uno del doble, ¿no? De 20 amperios, de 15 amperios, así. No se excedan demasiado porque las caídas de tensión son mayores. ¿Y qué van a obtener con eso? Una eficiencia menor del conversor. ¿Ya? Esto va a pasar siempre, ¿eh? En el segundo laboratorio probablemente también nos digan, usen este diodo y no vamos a encontrar ese diodo. Busquemos una alternativa, ¿ya? Eso nada más he visto en el ORCAD, ¿ya? Entonces, de esa manera ustedes con ese diodo, el resto no hay problema, ¿no? Capacitores, el capacitor y el inductor lo usan del breakout. No hay necesidad de buscar fabricantes de capacitores sino usamos el del breakout, que casi son ideales, no tienen lo que sí hay que colocarle la resistencia que indica acá. Por ejemplo, en el inductor tiene una SR de 0.05 ohmios, entonces al inductor se le coloca una resistencia de 0.05 ohmios en serie. Igual sucede para el capacitor. Es de 100 micro y tiene una SR de 50 mili. Entonces colocamos una resistencia de 50 mili ¿no? Porque esa es la pérdida. Ahí tenemos que medir la pérdida. ¿Correcto? Y listo. Eso sería en cuanto a los componentes. El diseño lo vamos a ver ya en teoría, ¿ya? Para que se les aclare más esa situación y puedan utilizar sus fórmulas.
Aquí, en teoría, nos dan las fórmulas para este es el MVDC, este es la función de transferencia en directa, en directa, no, en corriente directa, en CD. Tenemos dos tipos de función de transferencia. La función de transferencia en en CD y función de transferencia en CA. Ya, hay dos funciones de transferencia. La de CD se utiliza para el punto de operación, donde va a trabajar el conversor. Y la de CA, la función de transferencia en corriente alterna, lo vamos a utilizar para el control. Es decir, eh, estos sistemas, todos los conversores, son sistemas no lineales porque utilizan elementos semiconductores. Eso ya está descartado, eso ya saben ustedes, ¿no es cierto? Son sistemas no lineales. Al ser un sistema no lineal, nosotros para poder controlarlo tenemos que linealizarlo. Porque si no, no vamos a poder utilizar la Laplace, no vamos a y si no usamos la Laplace, el BODE y todo nuestro Nike y todas esas herramientas que conocemos de control estarían de más, ¿no es cierto? Tendríamos que utilizar un control no lineal, el cual no conozco yo mucho de ese control, y en el caso de ustedes tampoco está dentro de la ¿no? No está en su currícula, los controladores no lineales. Hay un montón de tipos de control. No vamos a, nosotros no estamos, vamos a usar nosotros nuestro control lineal. Entonces, el sistema hay que linealizarlo, si no, no vamos a poder controlarlo. Entonces, ¿cómo lo linealizamos? Y en el punto de operación, en el punto de operación, vamos a perturbar al sistema. Lo perturbamos con pequeñas variaciones, ¿no es cierto? Y con esa perturbación nos va a proporcionar una función de transferencia. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también en teoría, cómo vamos a perturbar y cómo obtenemos la función de transferencia en alterna. En este caso, no hay necesidad, porque todo el análisis que vamos a hacer es en continuo. No vamos a controlar el conversor. ¿Ya? Por eso todas estas ecuaciones que ven acá es en el punto de operación. No vamos a perturbar, no tenemos control, nada de eso. Es en el punto de operación. Entonces acá tenemos la función de transferencia, la eficiencia, cómo se mide la eficiencia, y donde está, todo este término está relacionado por esto, y el otro está por esto. Entonces, estas son ecuaciones que nos van a permitir medir la eficiencia, calcular la eficiencia, porque esto es ecuación, eso es matemática. Calcular la eficiencia. Usemos esto ya como si estuviera demostrado, porque no vamos a poder obtener estas ecuaciones que están aquí, es muy complicado, o sea, no vamos a tener tiempo, no es que sea muy complicado, no vamos a tener tiempo para esto. Asumamos que todo esto está bien, estas son las ecuaciones, y con esas ecuaciones vamos a calcular la eficiencia del sistema. Entonces, esto va a servir para para las dos últimas partes, para calcular la eficiencia, o sea, ver las curvas y ver si la eficiencia, cómo está variando la eficiencia, y observar en la simulación si cumple, ¿no? Más o menos, porque esto es cálculo. ¿Ok? Esas serían las ecuaciones para la parte. El procedimiento está aquí. A ver, aquí tengo un problema, dice mostrado en la figura 1, acá me olvidé de colocarle, este corresponde a la figura 1, ¿ya? No, hay que colocarle, no le he colocado el nombre de la figura. Entonces, esto corresponde, construir el circuito del conversor. Esta parte de simulación. Construyen esto en el ORCAD. Ya se supone que ustedes ya tienen el valor de L, C, R, L, D, todo eso. Y acá ya les piden paso por paso qué cosa tenemos que hacer. Por ejemplo, dice, en el paso 2 colocamos el BI a 28 voltios, la RL a 1.2 ohmios y el D en el nominal, 0.506.
Después, conectamos una fuente de voltaje para proporcionar voltaje a la compuerta, el VGS. Esto también ya sabemos cómo hacerlo, ¿no es cierto? Ya ustedes ya saben todo eso. Y nos dan cómo setear el VGS. El periodo en 10 microsegundos, el ciclo de trabajo en 0.506, la amplitud en 12 voltios, o sea, nos dan todos los datos, ¿ya? No van a tener ningún problema. Y luego van paso por paso ejecutando la simulación y luego plotean esto lo que nos pide, plotear, o sea, ¿no? Por ejemplo, tensión de compuerta fuente, VGS, tensión de drenador fuente, VDS, y el voltaje del diodo, VD. Eso hay que plotearlo para su informe. Igual acá, tensión de salida, corrientes del inductor, etc. No se olviden, realicen un zoom para visualizar solo la región en estado estable. Ustedes cuando hagan la simulación le va a salir la parte transitoria y la parte estable, ¿no? Nosotros no analizamos para parte transitoria, solo en la región estable. Entonces, hagan el zoom solo para la región estable. No nos interesa la transitoria. Observe que la corriente asegure, miren lo que dice el punto 5. Dice, observe que la corriente del inductor y asegúrese que esté en modo de corriente continua. ¿Dónde nosotros sabemos si está en corriente continua, corriente discontinua o corriente crítica? En teoría vimos que eso lo vemos en la corriente del inductor. ¿En qué modo está trabajando? Eso lo vemos en la corriente del inductor. Entonces acá dice, observe, si la corriente no está en modo de corriente continua, incremente el valor del inductor y repita la simulación. ¿Ya? O sea, con los valores que nos han dado de 40 microhenrios, ¿no? Y 100 microfaradios, pueda que el conversor no esté en corriente continua. Es lo que indica acá, ¿no? En el punto 5. O por algún otro motivo, por introducir esas pérdidas que nosotros vamos a colocarlo en serie con los inductores, con los capacitores, probablemente se vaya a discontinua. Entonces, eso tengan cuidado. Tiene que estar en continua para poder simularlo. O sea, para poder los resultados, ¿no? Si no está en continua, hay que incrementar el valor del inductor y repetir la simulación. Si no, tiene que estar en continua. Para las formas de antes mencioné, y listo. Hay que medir el valor medio y el valor pico de la corriente del inductor, el valor medio y máximo del voltaje del diodo, etcétera, etcétera. Todo lo que les pide acá, hay que medirlo. Y eso lo colocan en una tablita, ¿no? En una tablita las mediciones. No lo colocan por aquí y por allá. En una tabla, todo resumido. Repetir los pasos anteriores ya para otra tensión. Repetir los pasos anteriores para otro punto de trabajo. La parte B es para medir las pérdidas de potencia y su eficiencia. Igual, está paso por paso, hay que simplemente realizar todo lo que indica acá y medir. Y ahí está la fórmula, es decir, cómo y qué cosa tenemos que hacer. Esto es simulación, la parte A y B es simulación del conversor, o sea, esto es con el ORCAD funcionando. Hasta las 7. C, esto ya es cálculo, utilizando las fórmulas. Eficiencia del conversor back en función del voltaje de entrada. Entonces hay que definir las ecuaciones en MATLAB o en MATCAD y luego vamos paso por paso cambiando los valores para obtener diferentes curvas. Es lo que nos indica acá, ¿ya? Y graficar las dos curvas en la misma figura, etcétera, usando leyendas o texto. Igual la parte D es la eficiencia del conversor en función de la corriente de salida para mínimo, nominal y máximo voltaje de entrada. Entonces acá vamos a tener tres curvas. Y la parte E también es análisis, o sea, matemática. Función de transferencia DC en función del ciclo de trabajo. Vea, hay que hacer todo esto, ¿no? Entonces, como ven,
y viene finalmente las preguntas, y terminaría. Como ven, no es mucho más extenso de lo que hacíamos antes, ¿no? Entonces, por eso también se les está permitiendo 5 personas para que puedan dividirse el trabajo. Eso es lo que hay que, eso es lo que tenemos. Hace su informe, a diferencia de los anteriores informes, ya no presenten teoría. Ya no es necesario la teoría. La teoría, la única teoría que tenemos son las fórmulas que están en el apéndice. ¿Ya? Eso pueden colocarlo como para ver qué cosa estamos graficando, ¿no? Pero ya no es necesario lo que antes colocaban, teoría, que el conversor Bach es un conversor que transfiere o mejor dicho, que reduce la tensión en la salida, que se utiliza en tal cosa, que se utiliza en tal otras cosas. Eso ya no tiene sentido. ¿Ya? Esto aquí basémonos en lo que pide la guía. Cumplamos los objetivos y todo lo que pide la guía coloquémoslo ahí en forma secuencial. Eso sería el informe. ¿Cuánto les va a abarcar? Ya depende de cada informe, ¿no? De cada grupo. ¿Ya? ¿Quieren presentar más información de este? Pueden hacerlo, pero todo en cuanto a resultados, no teoría. Aquí todo es cálculo y todo es simulación. Olvídense de la teoría. Entonces ya no presentemos esa parte de teoría que presentábamos antes. Eso sería con respecto a los laboratorios. Y esto mismo van a hacerlo para la segunda, para el tercer laboratorio, para el cuarto, etcétera, para todos los laboratorios que tengamos. Entonces, ya no voy a estar repitiendo que si presentaron o simplemente me presentan teoría, agarro esa teoría y lo vamos a borrar del informe porque no va a ser calificado. Por gusto presenta. Solo vamos a calificar lo que pide acá el informe, la guía. Eso es todo. No sé si tienen preguntas. Ingeniero, una consulta respecto a los informes. Ya, Eh, por ejemplo, estaba diciendo que podíamos trabajar con el MATCAD, ya, donde se escriben todas las fórmulas y nos da los resultados, ¿no? así es. ¿Esto podríamos solo tomar una captura y pegarlo ahí en el informe o es necesario que lo volvamos a No, tipear no, en no, Word? no. Mire, esa es la ventaja del. Ahorita le voy a enseñar. Acá tengo aquí tengo de MatCat, ¿no? Un, una planilla de MatCat. La ventaja del MatCat con respecto al MATLAB es, como usted dice, aquí vemos todos los resultados. Por ejemplo, en la parte 2, yo coloco todas las especificaciones del conversor, ¿no es cierto? Los datos del conversor. Lo que hemos visto en esa tablita de la guía, eso iría acá. ¿Qué potencia que necesito? ¿De qué entrada tenemos? La mínima, la máxima, etcétera. Todos esos datos irían ahí. La potencia, perdón, la tensión de salida, etcétera. ¿Ya? Luego, lo que hago unos cálculos preliminares, o sea, qué datos voy a necesitar, digamos. Ahí está. Cálculo de la resistencia de salida, la mínima, la máxima, etcétera, la eficiencia, no, lo que necesite. Luego calculo el valor del inductor. Luego calculo el valor del capacitor. Son fórmulas nada más, ¿no es cierto? Que hay que ingresar y eso el MATCAD le calcula de acuerdo a los datos que ustedes han ingresado aquí, en especificaciones, en datos del conversor. Si nosotros cambiamos esta potencia a 2 kilovatios, todo se va a recalcular para 2 kilovatios, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es lo bueno del MATCAD,
pueden tener, y también se puede hacer gráficas, como vemos acá en la parte, aquí tenemos gráficas. Para el control, por ejemplo, es importante el MATCAD porque nos permite observar todo en una sola planilla, ¿ya? Entonces sería bueno utilizar el MATCAD en lugar del MATLAB. Pero claro, yo les dejo eso a opción de ustedes, ¿no? De qué programa más domine. Eso ya depende de ustedes. El MATLAB no se puede hacer esto, ¿no? El MATLAB habría que hacer todo un programa para que muestre todo esto. El MATLAB, quieres mostrar algo, quieres algún dato, tienes que indicarle al MATLAB en el programa, muestra tal dato. En cambio acá lo tenemos todo. Una vez que ya tienen calculado todo esto en planilla, ya no necesitan colocar todos estos cálculos en la parte del informe, en la parte de adelante. Simplemente en el apéndice ponen esta planilla. O sea, hacen un control, en este caso, para grabar, me parece se puede grabar en algún tipo de texto, ¿no? Lo sacan y lo ponen en el apéndice. Entonces, en el informe ponen en el apéndice A, está el cálculo del inductor, ¿cómo se llama? Del capacitor, el diseño. ¿Ya? Eso es suficiente para, ya no están haciendo en el informe la parte de delante. Y en lo que se refiere a las gráficas, más bien, la gráfica sí tiene que estar en la parte de informe de adelante, porque ahí les piden, ¿no es cierto?, observar las gráficas y no van a estar poniendo, pues, referenciando al apéndice, ¿no? Las gráficas van en la parte de esto. Pero todo lo que se ecuaciona, por ejemplo, para el control, este es una planilla de control. Este es el diseño de un controlador PI. Aquí me muestra el controlador y qué efectos tiene el controlador en el sistema. O sea, cómo lo ha compensado. Aquí está el sistema no compensado, sería el verde. El sistema compensado es el azul. Y el rojo es el PI, o sea, es mi compensador. Entonces, yo observo aquí mi frecuencia de corte, mis márgenes de fase. Acá incluso tengo el valor del margen de fase, 49 grados, etcétera, ¿no? Esto normalmente en el informe no les van a pedir estos gráficos. En el informe lo que va es qué controlador, cómo ha diseñado el controlador y qué resultados tenemos en el conversor, ¿no? Pero estos datos, este bode que estoy presentando, es bueno tenerlo para ver dónde ha seteado su frecuencia de corte, cuánto de margen de fase, toda esa información es interesante. Entonces, en el apéndice, ahí hacen esto lo envían al apéndice como una copia, pues, ¿no? del MATCAD. Entonces, cualquier cosa en el apéndice está todo el cálculo de control y todo eso. ¿Ya? Entonces, no es necesario, si usan esto, ya no sería necesario ponerlo en los resultados en la parte de adelante, ¿no? Simplemente hacen referencia que en el apéndice está todos los cálculos del capacitor, del inductor, el diseño, ¿no? Del conversor. Ya eso depende de cada grupo, ¿no? Capaz el otro va a usar el MATLAB, ya verá cómo lo presenta sus resultados y en el apéndice colocaría el programa, ¿no? Que ha utilizado. Ya, eso, no sé si tienen alguna otra duda. Vayan, yo lo que les recomiendo es que miren, es verdad que se le ha puesto a ustedes, por ejemplo, creo que me parece que la entrega es para el 20 de septiembre, ¿no? De este informe. Pero vayan avanzando, así
con la poca teoría o con lo que se les ha dado, vayan viendo cómo estructurando su plantilla de diseño, su plantilla de control, etcétera. ¿Por qué razón? Porque todos los laboratorios van a ser lo mismo, solo que el conversor va a ser otro, ¿no es cierto? Después va a ser el bus, después va el back bus, el flyback, etcétera. Entonces, ahí nomás lo van cambiando lo que es lo que hay que cambiar. Ya teniendo la plantilla ya es fácil, ¿no? Entonces, ahora que tienen tiempo, vayan viendo ya cómo estructurar el diseño, una plantilla de diseño. El control, una plantilla de control, etcétera, ¿no? Esas cosas vayan avanzando porque después ya no van a tener tiempo. El segundo laboratorio ya va a ser más corto la entrega, ¿no? Porque es solamente una semana nada más, menos de una semana, son 5 días de plazo de entrega. Y es extenso, ¿no? Como han visto ustedes, cambie este dato, cambie el otro dato. Todo eso es todo lo que hemos leído está en el texto, en el libro que les he mostrado, ¿ya? Si tienen alguna duda, vayan y lean, está en inglés. Lean ese, si no se entiende lo que he traducido, vayan a la fuente, a la original, y ahí saquen. Está exactamente idéntico, solo que he juntado dos laboratorios, porque la cantidad de laboratorios que presenta el libro, pues de 20, 30, no nos va a alcanzar para hacer todo eso. Eso sería. Entonces, como le digo, no voy a repetir ya todo esto. Ya se sabe que ya saben, entonces vamos a avanzar en los resultados, en las simulaciones, qué problemas tienen esa situación. También, por otro lado, ya dejando de lado, salvo que tengan alguna duda de los laboratorios, para dejar esto ya, les he colocado eso también vayan avanzando, la monografía. Eh, He puesto dos textos ahí de la monografía en el DUTIG. Eh, ¿Qué partes debe contener la monografía? Y, y otro texto donde les estoy colocando, o sea, otro PDF donde les estoy colocando las topologías existentes. Esas topologías son en general todas las que existen y debe haber mucho más, ¿no? No solamente las que tengo les he puesto ahí. Vea, la monografía lo dividimos siempre en tres partes. Para el grupo A de teoría, lo que tienen que desarrollar es el rectificador bidireccional tipo boost. El rectificador que nosotros hemos visto el semestre pasado, en base a diodos y en base a tiristores, ese rectificador se puede juntar con estos conversores que estamos viendo ahora, que vamos a ver ahora, con el back, con el boost, con el back boost. Se pueden complementar. Los dos se pueden complementar. El Q, el CPIC, el Z, etcétera. Se pueden complementar para, para ¿cómo se llama? Para obtener un rectificador controlado que tiene características mejores que las que hemos estudiado anteriormente. ¿Ya? Las características anteriores, por ejemplo, nosotros cuando queríamos regular, hemos hecho la monografía ¿no? del dual, rectificador dual. ¿Ya? Ustedes querían regular la salida en la carga.
y hemos utilizado un controlador ahí para regular la tensión de salida. Pero, pero, ¿qué elementos teníamos que utilizar? No podíamos usar diodos. Teníamos que usar estos tiristores para poder regular. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Y el problema de usar tiristores es que el factor de potencia en la entrada bajaba conforme el ángulo de disparo aumentaba. La eficiencia o el factor de potencia disminuía. Ese inconveniente tenía ese tipo de rectificadores. En realidad esos rectificadores se utilizan, ¿no es cierto? Pero es en alta potencia, nada más, porque a los niveles de alta potencia todavía no llegan los transistores. Entonces, ahí la única forma, la única manera es con tiristores y diodos. Hasta ahí todo bien, no es que no sirva eso, eso sirve, eso funciona. El problema es que el factor de potencia era malísimo, era bajísimo conforme a y también la distorsión armónica, por supuesto, que está relacionada con el factor de potencia, también aumentaba la distorsión en la entrada, en la salida, etcétera. Teníamos ese tipo de problemas, ¿no? Ahora, mezclando ese rectificador que nosotros hemos estudiado con estos conversores, con el bus, con el BAC, con el Q, con el CPI, todos estos conversores, mezclándolos, juntándolos, se ha resuelto ese problema. Ya ahora vamos a tener factor de potencia no unitario, casi unitario, 0.98, 0.97, 0.99 y teóricamente 1, factor de potencia unitario. Distorsión armónica nula, en la entrada estoy hablando, ¿no? En la salida, regulada. Si es continua, regulada. ¿Ya? Eso se puede lograr ahora con estos conversores que vamos a estudiar. Entonces, la monografía trata eso. Vamos a diseñar un rectificador que ya conocemos cómo funciona, un rectificador tipo boost. O sea, que significa que las características del bus, o mejor dicho, un rectificador, le vamos a añadir el conversor bus de corriente continua a corriente continua. Le añadimos y ¿qué vamos a obtener en la salida como resultado? Vamos a obtener un rectificador con factor de potencia unitario, con DHD bastante bajo o idealmente cero, o sea, teóricamente cero, y regulada la salida. Que esto es lo que se utiliza actualmente en mediana y baja potencia. ¿Ok? Por ejemplo, para los, paneles solares, donde tomamos continua. No, perdón, ese es inversor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, estamos hablando del rectificador. Hay otra cosa, mire, este rectificador que ustedes que vamos a analizar, lo que vamos a presentarlo en la monografía, es bidireccional. Eso significa que la potencia puede transferirse en ambos sentidos. Si nosotros transferimos la potencia de la alterna a la continua, estamos funcionándolo como rectificador. Y si nosotros hacemos el inverso, estaría funcionando como inversor. ¿Ya? Ese es lo bueno de este rectificador, que puede funcionar en los 4 cuadrantes. Eso vamos a analizarlo porque no tenemos, el curso no, no, no se expande, digamos, o sea, no tenemos tiempo en el curso para poder analizar, desarrollar estos rectificadores, porque no es solo uno, ¿no? Son un montón. Lo realizaremos en la monografía. Ahora, lo ideal es que sea monofásico primero. Una vez que entiendan el monofásico, ya se puede ir al trifásico. Pero el que más sirve es el trifásico, no tanto el monofásico. El monofásico para baja potencia, ¿no? Pero el trifásico es el que más nos sirve. Entonces, por eso le he puesto que sea trifásico el que vamos a desarrollar. El monofásico lo vamos a tener que, así lo van a tener que aprender rápidamente, pero el trifásico desarrollarlo por partes.
Entonces, en la primera parte, ustedes, hay unas características, mire, les he dado esta información también. ¿Dónde está esto? Esa. Acá están los rectificadores trifásicos, pero solamente nos proporciona la topología y una pequeña descripción del rectificador. Por ejemplo, este es un back. Este es un rectificador tipo back, con características back. Ese no correspondería. Este es también back. Este back. Aquí tenemos el primer boost. Este es un rectificador tipo boost de 2 niveles. Entonces, aquí está la topología bidireccional de 2 niveles. Acá hay una pequeña descripción del rectificador. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes van a hacer en esta primera parte es ver la topología, hacer una descripción como la que está acá, ¿ya? Pero un poquito más, amplíen esa descripción. Por ejemplo, en qué se utiliza, qué tipo de aplicaciones tiene, qué desventajas, qué ventajas, etc. Auméntele a esto, le aumentan algo más. Eso significa, busquen esta topología y vean sus características, ¿no? Nada más. Luego otro. Acá hay otro. Este es también un tipo boost de 2 niveles. Busquen este rectificador. Acá no tiene descripción. Búsquenla este tipo boost, porque solamente busquen los boosts, no los back ni los back boost, ni el CPIC ni el Z, ¿no? Ni los híbridos ni nada, solo los boosts, porque los boosts es lo que nosotros vamos a realizar. Este es un unidireccional, búsquenlo con este nombre, debe estar en la red y sus características, algunas principales, y lo colocan ahí, ¿no es cierto? Otro, acá hay otro. Este también es un tipo boost de 2 niveles. ¿Ya? Vean, y acá sí tiene alguna pequeña descripción. Aumentenle eso. Este también es tipo boost, etcétera, etcétera, etcétera. Esto yo les he proporcionado. Entonces, acá está busquen todo lo que es, hay bastante boost, ¿eh? Porque el boost es el más práctico. El back han visto que hay muy poco. Este es también boost. Miren, hay un montón de boost. Boost, boost, boost. Y estos son híbridos. Esto ya no correspondería. Esto ya no corresponde. De los bus que les estoy proporcionando acá, busquen información y le ponen eso en la parte de abajo. Esa sería la primera parte. Ya una pequeña descripción. No van a ser hojas y hojas por gusto y que las etapas de operación, nada de eso. Solo una descripción. ¿Qué significa descripción? Este es un bus que usa 3 interruptores, 6 interruptores, qué sé yo, 3 diodos, trabaja en el modo de bus y ¿qué se llama? Sus ventajas son estas, desventajas son estas, etcétera. Nada más, pequeña descripción de cada rectificador. ¿Ya? Debe haber esto en la red. Búsquenlo, porque tiene acá su nombre. La referencia está aquí. Shaoli es el LiPo, este es el rectificador que ellos han propuesto y lo han analizado. Entonces, búsquenlo con esa referencia y de ahí buscan sus características principales, ¿no? Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, si no encuentran ya ni modo, no lo pongan en el informe, ¿no? No van a poner en el informe una topología y van a decir, no he encontrado información de esto, ¿no? Simplemente ya no lo pongan, solamente de los boosts que ustedes han encontrado. Acá hay un montón de boosts, busquen eso. Esa sería la primera parte.
La segunda parte ya vamos a hacer el análisis. O sea, agarramos la topología, en este caso de ustedes es la bidireccional, agarran la topología bidireccional y lo primero que vamos a hacer es la etapa, realizar las etapas de operación, el dimensionamiento y la modulación. Puede ser SVM o SPWM. En la última parte hacen el control y la simulación. Para control necesitan modelarlo matemáticamente, obtener su modelo matemático. Luego, aplicarle una estrategia de control. La estrategia de control que se aplican a estos conversores es el DQ, DQ0, o sea, la transformación DQ de máquinas eléctricas. Esa misma teoría se aplica aquí. Vamos a pasar del sistema rotacional a un sistema estacionario. Es mucho más fácil cuando es un sistema estacionario y es mucho más fácil el control. Eso lo vamos a hacer. Después el diseño de los compensadores, una vez que ya lo han modelado y han aplicado la estrategia de control que vamos a aplicar, diseñamos los compensadores y los simula. Eso sería todo lo que tenemos que presentar en la monografía. Y acá dice, en la parte del final les he puesto, el avance de la monografía no necesariamente debe coincidir con las partes del informe. ¿A qué me refiero esto? Nosotros, ¿se acuerdan? La primera parte lo presentábamos cumplido para el primer examen, ¿no? O sea, como va en la evaluación continua 1, cada informe, ahí lo presentan, la primera parte. La segunda parte para la evaluación continua 2 y así. En este caso, pueden avanzar más. No es necesariamente tienen que avanzar solo la primera parte, o sea, ver las topologías y hacer una pequeña descripción de cada topología y eso presentarlo para la primera parte. No necesariamente. Si quieren, pueden pasar ya a hacer el análisis de la topología y presentarlo como primer informe. ¿Ah? A eso me refiero. Entonces, pueden ir avanzando, incluso pueden terminarlo antes de tiempo, ¿no? Con el control y la simulación. Ya eso depende de ustedes, de cada grupo, porque esto también está por grupos, ¿no? Sí, en la monografía me parece que son los mismos grupos del laboratorio. Cada informe de monografía corresponde a los grupos de laboratorio. Porque no ves que es ahí vamos a tener también un problema. Por eso es bueno, miren, la monografía para el grupo B de teoría es otra. Es diferente la topología, no es la misma. Ellos van a analizar otra topología, que es un bus también, pero es otra topología. Eso lo vamos a ver nosotros con el grupo B, ¿ya? Ustedes analizan esta bidireccional. La del B es unidireccional. Y el de ustedes es bidireccional. Cambia la topología. Entonces, ¿qué va a suceder si ustedes están conformando grupos con alumnos del grupo C? Que es otra topología. ¿Cómo van a hacer eso? Se van a mezclar, ¿no? Mejor es que mantengan sus grupos de laboratorio. O sea, los del laboratorio del grupo A, agrúpense con gente de teoría del grupo A, para que no haya esos cambios, esos cruces de información, de temas. Preferible en el grupo A y B de teoría, que esos sí tienen el mismo tema, esos tienen los mismos laboratorios, no va a variar, ¿no es cierto? No va a variar. En caso ya extremo de que algunos de ustedes no puedan necesariamente asistir a esto, ya pues ni modo, va a tener que adecuarse al otro grupo, pero ya los temas son diferentes. Entonces, porque nosotros vamos a hablar de este tema en la teoría del grupo A o en los laboratorios del grupo A. Y yo voy a hablar del otro tema en los laboratorios del grupo B y de la teoría del grupo B, ¿no es cierto?
Ahí probablemente ustedes no estén asistiendo en esos grupos, ¿ya? Entonces traten de no mezclarse mucho, simplemente de cumplir, ¿no? El A y B de laboratorio, que estén los alumnos que están inscritos en el grupo A de teoría. Ahí no hay ningún problema, no va a haber ningún problema, ningún cruce. Pero si se van al otro, ahí podemos tener este tipo de problemas. Que voy a estar yo hablando del otro tema y ustedes están desarrollando el otro tema. Bueno, eso ya les recomiendo. Entonces, así sería lo de la monografía, ¿correcto? Entonces, la primera nota de monografía va a estar de acuerdo al avance que tengan del informe. Si han presentado solo 2 topologías con sus 2 descripciones, también se les va a colocar la nota de acuerdo a eso nada más. Si ya están en el avance de la segunda parte, ya están dimensionando, también la nota va a ser un poquito más mayor, ¿no? Eso. Vayan avanzando con la primera parte. Una vez que terminen la primera parte, que no necesitan mi ayuda, eso simplemente buscan información. Apenas empiecen en la segunda, que es etapas de operación, ya me indican, ya estamos en esta parte, a ver qué hacemos. Entonces yo les voy a dar información de cómo van a hacer sus etapas de operación. Y así van a ir avanzando, ¿correcto? El dimensionamiento de igual manera, la modulación, todo eso va a ser dirigido, digamos, ¿no? O sea, yo les voy a indicar cómo van a hacerlo y qué van a hacer. Yo no lo voy a hacer, ustedes lo van a hacer, sino que yo les voy a indicar cómo hacerlo. Igual para el control y simulación. Toda esta segunda y tercera parte vayan avanzando y ya me indican, ya estamos acá, a ver qué hago ahora. Entonces se les va a indicar qué hacer. Eso sería en cuanto a la monografía y los laboratorios. Creo que ya estamos, tenemos todavía 15 minutos. Ya, ¿tienen alguna duda, pregunta? ¿Está claro? Ingeniero, una pregunta. Sí. Si, digamos, ya en la monografía acabé la primera parte y, digamos, avanzo algo de la segunda parte, pero si, digamos, lo he hecho algo mal, ¿va a jugar en contra? No, para nada, porque yo lo que voy a considerar para la primera evaluación continua es que hayan terminado la primera parte, nada más, ¿ya? Si han avanzado más, en buena hora. Si está mal, se corrige. Si está bien, entonces la nota también va a influir en eso. O sea, la nota va a ser mayor, digamos, porque ya tienen mayor avance. Lo mínimo es que hay que cumplir la primera parte para la evaluación continua 1. Eso es lo mínimo. Para la segunda parte es igual. La segunda parte como mínimo debe estar en la primera y la segunda parte, ¿no? Como mínimo. Pero si han avanzado más o capaz ya lo han terminado en buena hora, ya se les coloca de una vez la nota del informe, ¿no? ¿Cómo se llama? De la nota de su monografía. Para la segunda y para la tercera, porque ya está culminado, ya no hay nada que avanzar. Y con eso también pues, ¿no? Se descargan de ese trabajo. Ya no están hasta el final. A eso me refiero, ya se dedican a hacer otras cosas, ¿no? Mejor, yo lo he visto de esa manera, porque puede que terminemos este trabajo en menos tiempo que están todo el semestre. Eso ya depende de ustedes, pues, ¿no? Depende de ustedes. Entonces solamente me indican, tengo esto. Ahora fíjese, si es que está mal, o sea, si ha avanzado y está mal,
se supone que deberíamos revisarlo antes de que hagas el informe. Por ejemplo, vamos a suponer etapas de operación. Vamos a suponer, vaya, usted está haciendo etapas de operación. Entonces, preséntemelo antes de hacer el informe para ver si realmente está correcto las etapas de operación. Bueno, eso ya depende de cada grupo, ¿no? Porque pueda que el problema de esto es que como todos están observando esto, no es como cuando en forma presencial, ¿no? En forma presencial, cada grupo se reúne y me presentan sus resultados, ¿no? Y solamente esos resultados lo vemos yo y el grupo, y nadie más, ¿no? Entonces no hay posibilidad de copia. Pero en este caso no se puede hacer eso. Usted me presenta sus resultados y si le digo está bien, los demás, como este, comienzan a copiar, ¿no? No necesariamente le piden a usted, oye, préstame, no, si ya está el video, está ahí, lo copian igualito. Es lo que ha pasado en el semestre anterior. Entonces, ya ve, eso va a depender de cada grupo, ¿no? Si presenta o no los resultados intermedios, o simplemente los mantiene en el grupo, nada más, ¿no? En el grupo. Entonces, cuando hay que presentar el informe, todos tienen una fecha de presentación. Lo presentan, lo presentan, lo presentan y ahí queda registrado, ¿no es cierto? Ya no hay posibilidad de abrirlo o que lo puedan abrir otros, nada de eso, ¿no? Mantienen esa. Eso ya depende de cada grupo. Pero contestando su pregunta, no, de ninguna manera le va a influir si está mal el avance que ha tenido en su nota, porque yo solo voy a calificar la primera parte, como mínimo. El resto, si ha avanzado y está bien, se va a incrementar su nota, ¿no? De la monografía. Nada más. Podemos terminarlo antes, con algún grupo que trabaje bien. Lo que quisiera es que cada grupo trabaje en forma individual, o sea, no se estén copiando para que aprendan, ¿no? Porque copian y no saben qué están copiando. Es lo que en forma presencial pues no sucede eso, ¿no? Porque como le digo, la reunión es del grupo y del profesor, entonces salvo que yo les esté prestando la información al otro grupo, que no está bien, ¿no? Cada grupo tiene que hacer su propio trabajo. Yo sí, más bien, no les voy a decir hagan así, les voy a dar cómo hacerlo. O sea, a ver, planteen cómo van a ser sus etapas de operación. Me van a plantear, no, hágalo de esta manera, más fácil. ¿Se acuerdan ustedes que las etapas de operación, bueno, ayer vimos, ¿no? Las etapas de operación están, ¿cómo le digo? Están relacionadas con el número de interruptores, les dije, ¿no? Si tenemos un interruptor, tenemos 2 etapas de operación. Si tenemos 2 interruptores, tenemos 4 etapas de operación. La formulita es 2 elevado al número de etapas de operación, al número de interruptores. ¿Ya? Si tenemos 3 interruptores, tendríamos 8 etapas de operación. En este caso, si observan en las topologías, hay de 6, hay de 3, hay de 7, hay de interruptores. Entonces, vamos a suponer de 6. 2 a la 6, 2 a la 4 es 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, 2 a la 5 es 32, 2 a la 6 sería 64, ¿no? 64 etapas de operación tendrían que hacer si es que tomarían los 6 interruptores. Eso es una locura, ¿no? Hacer 64 circuitos equivalentes. No, eso se puede reducir a menos, ¿ya? Eso les voy a indicar cómo hacerlo, cómo reducir. Entonces, una vez que ustedes lo reduzcan, ya pueden hacer el análisis, las etapas, analizar cada etapa de operación.
Esto ya está estudiado. Incluso lo pueden encontrar eso en los libros, en las tesis, en los trabajos, monografía. Hay un montón de trabajos en la red, pueden encontrar eso. ¿Ya? Este, ya está analizado esta topología. No estamos descubriendo nosotros la pólvora. Esto ya está analizado, ya está estudiado. Simplemente vamos a volver a hacerlo, pero a nuestra manera, o sea, a la manera que yo conozco y ustedes lo van a hacer, ¿no? Nada más. Porque si ustedes destapan una tesis, van a encontrar todo esto que les he indicado, pero usan otro tipo de control, otra estrategia, usan otro tipo de análisis, las ecuaciones, han visto, en los mismos textos varían, las tesis también van a encontrar mucha información. Entonces, ¿qué uso, pues? ¿Cómo hago? Eso es justamente, yo les voy a indicar cómo hacerlo y cómo vamos a llegar al final. Nada más. Eso depende de cada grupo, ¿ya? Incluso, si quieren mantener, digamos, privacidad a cada grupo, el desarrollo de cada grupo, podrían enviarme sus resultados en PDF. Mejor así. Indicarme que lo revise y, y, y ver si está ok o está mal, ¿no? O en qué está mal. Yo lo reviso y les digo, está bien, continúen o simplemente hagan este cambio y sigan adelante, ¿no? Si desean, podemos hacer eso. Ya eso lo vemos más adelante. Podemos crear un link ahí para que ustedes puedan dejar sus avances monográficos para yo revisarlos y darles observaciones, ¿no? Para no estar en este plan porque la mayoría es lo que pasa, ¿no? Vemos, por ejemplo, un grupo que está avanzando, los otros se van a colgar encima. Está bien, correcto, vamos a tener una copia de ese trabajo en todo el resto de los trabajos. ¿Y cuál es el problema de eso? No es que al final todos vamos a llegar al mismo destino, ¿no? El problema es que muchos copian sin saber lo que están copiando. Al final sería bueno que copien y conozcan lo que se está haciendo, ¿no? Esto era, ya, perfecto. Pero no, pues lo copian y no les importa estudiarlo, nada. Llegan al final y no saben cómo se ha llegado a ese punto. Eso es lo que sucede. Ingeniero, Sí, sí. eh, ¿puede parar la grabación? Ok. Sí. La grabación del laboratorio de ayer, ingeniero, a ver,